Buenos días, estimados. A continuación, el video de repaso para el examen final del curso de Introducción a la Computación e Informática. Los contenidos que vamos a repasar son los contenidos que corresponden en el sílabus con la segunda parte del curso. Vamos a repasar acerca de las nuevas tendencias tecnológicas. También vimos acerca de las herramientas colaborativas, acerca de tendencias como Big Data, Cloud Computing o Internet de las Cosas. También vimos en detalle nuevas tendencias en la educación, como aprendizaje adaptativo, aprendizaje semipresencial, aprendizaje basado en video, gamificación y analítica del aprendizaje. Con relación a las nuevas tendencias tecnológicas, en nuestra semana 8 revisamos algunos artículos de interés donde pudimos ver temas como aprendizaje automático, aplicaciones inteligentes, cosas inteligentes relacionadas al Internet de las Cosas, realidad aumentada y virtual. Vimos el concepto de blockchain, el que me parece que es un concepto muy poderoso. Hay un artículo muy interesante en Internet acerca de la revolución pendiente del Internet con relación a blockchain. También vimos vehículos autónomos, ¿no? Con relación a este respecto, también alguno de ustedes en el grupo realizó un trabajo muy interesante acerca de drones, ¿no? También vimos fact-checking, entre otras tendencias tecnológicas. Eh, Como conclusión, o una de las conclusiones de esta clase, se relacionaba con la fuerte mm, influencia de la informática en estas tendencias tecnológicas en general. También en la semana 8 dedicamos una clase completa para revisar este concepto de herramientas colaborativas. Hablamos acerca del trabajo colaborativo, que es la nueva forma de trabajo de este siglo XXI. También hablamos acerca de la web 2.0 y las herramientas que nos ofrece para diferenciarla precisamente de la web llamada 1.0, ¿no? También hablamos acerca del aprendizaje ubicuo, que ya no se circunscribe, ya no hay que ir al colegio, porque es el único lugar privilegiado donde se puede hacer o donde se puede aprender. También hablamos de un concepto bastante importante que son los prosumidores, pensando en ellos como aquellos que no solo consumen contenido, sino que también lo producen. Las redes sociales son un ejemplo típico de prosumidores. No es el ejemplo deseable, pero es un ejemplo típico. Eh, También hablamos acerca de herramientas colaborativas y algunos ejemplos como Office 365, como Google Drive, que es uno de los que por ejemplo yo más uso. También habían reservorios de información, ¿no? Y algunas otras características. Con relación a los beneficios de las herramientas colaborativas, también nos detuvimos para revisar algunos conceptos importantes que vamos a pasar a detallar también. Como beneficios de las herramientas colaborativas, en aquella clase concluimos con los siguientes que enumeraremos: que no demandan conocimientos muy especializados, que permiten la creación y alojamiento de los contenidos en la nube, que permiten concretar la filosofía de cooperación y colaboración, que nos permiten compartir datos, remezclarlos y recrearlos, la creación de nuevos contenidos con valor añadido, la participación activa del usuario y la concreción del concepto de software social. Ya en la semana 9 repasamos conceptos de tendencias tecnológicas de mucha aplicación actual, mucha vigencia, los cuales son Big Data, Cloud Computing e Internet de las Cosas. Algunas de las cosas que podemos revisar en esta semana, por ejemplo, acerca de Big Data, fueron las 4 Bs del Big Data, ¿no? Las 4 Bs: velocidad, volumen, variedad y valor.
Velocidad, haciendo referencia a que una aplicación de Big Data debe proporcionar la información que calcula de una manera rápida, ¿no? Si, por ejemplo, un cliente o una persona está buscando información acerca de un producto determinado, la Big Data debe calcular en ese momento una oferta para él. No puede enviarle su información horas después o al día siguiente. No tendría sentido, ¿no? Según por ejemplo, en el ejemplo que estoy brindando con relación a este tema de marketing. El volumen hace referencia a que Big Data eh, va a trabajar con grandes cantidades de información, con cantidades inmensas de información. La variedad hace referencia a la variedad en tipos de datos y a la variedad en orígenes de los datos, ¿no? La información que ahora puede ser originada de otro sistema, que puede ser originada por el hombre, datos biométricos, etcétera. Y el valor hace referencia a que la información generada por las herramientas de Big Data tiene que ser de valor, ¿no? Tiene que tener un propósito, un objetivo en función del objetivo del sistema mismo, ¿no? Si no es información de valor, siguen siendo más datos, no tendría los objetivos del Big Data, ¿no? En general, el Big Data como concepto hace referencia a un conjunto de tecnologías, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar las tecnologías o saber que estamos frente a una tecnología de Big Data? En general, ¿no? Porque no hay un consenso al respecto, no es un software específicamente, con estas 4 Bs nosotros podemos determinar si estamos frente a un proceso o a un conjunto de herramientas o a un problema que se resuelve con Big Data. Con relación a los tipos de datos, como habíamos comentado, hacen referencia a esta variedad de datos estructurados, no estructurados o semiestructurados con los que se cuenta para trabajar con Big Data, ¿no? Y algunas otras aplicaciones, ¿no? Y los avances que están permitiendo en algunos campos de aplicación, incluso campos científicos. Cuando hablamos de cloud computing nos referimos a la nube, ¿no? Pensando en la nube un, como una metáfora acerca de dónde está almacenada ahora nuestra información, ¿no? ¿Dónde está almacenada la información? Por ejemplo, ¿dónde está almacenado un video que esté en YouTube? Eh, esta metáfora de nube a lo que hace referencia es que no es importante para los efectos, no es importante para el usuario final. Eh, Finalmente es importante para el proveedor de la nube, etcétera, pero en general, ¿no? Está en la nube. Lo que sí es importante establecer es que no es una tecnología, ¿no? Es un modelo de relación, ¿no? O sea, donde ya el cliente, el usuario de esta información no necesita comprar un repositorio físico y mantenerlo, sino en general alquilar un espacio, ¿no? Que es completamente gestionado por el proveedor del espacio. También vimos acerca de los tipos de nubes, ¿no? Y vimos los tipos de nubes con relación a, eh, digamos, a la abstracción o con relación al origen de los datos que se guardan en la nube, ¿no? Por ejemplo, con este segundo aspecto podemos ver que hay nubes públicas, nubes privadas, nubes comunitarias y nubes híbridas. Con relación al primer aspecto, vimos que había los conceptos de plataforma como servicio, de infraestructura como servicio y de software como servicio, ¿no? También en esta semana pudimos ver hacer conceptos acerca del Internet de las Cosas, ¿no? Que hace referencia a todas las cosas conectadas a Internet, ¿no? Todas las cosas realmente interconectadas entre ellas, ¿no? Conectadas a Internet básicamente. Esto, una de las ideas fuerzas de esta sesión fue que hacía referencia a la revolución de la relación entre los objetos y las personas, ¿no? Esto hace referencia a que, por ejemplo, un microondas, un refrigerador o unas zapatillas no debían tener acceso a Internet para que a través de ellas accedas a Facebook, por ejemplo, no es la idea. La idea de esto hacía referencia a que estas cosas podían interactuar con otras cosas, ¿no? A través de su interconexión basada en Internet.
En la siguiente semana entramos a una nueva etapa del curso donde presentamos 5 tendencias en la educación, las cuales están en su pantalla, y a partir de estas comenzamos a profundizar sobre los conceptos de cada una de ellas, como veremos a continuación. Y la primera tendencia en la que profundizamos fue el Adaptative Learning o aprendizaje adaptativo. Aquí revisamos acerca de los modelos tradicionales de enseñanza, haciendo énfasis en la idea que se tenía, en la que un mismo contenido diseñado de una única manera, ¿no? y transmitido a un grupo de estudiantes y evaluado de la misma forma, debería tener el mismo efecto sobre todos, es decir, todos deberían aprender lo mismo, lo cual la experiencia y las investigaciones demostraron que no. Este concepto de adaptative learning no es nuevo, ¿no? También revisamos eso y también vimos acerca de sus ventajas. Con relación a este tema de adaptative learning o de aprendizaje adaptativo, lo que rescatábamos era de cómo el aprendizaje debería, o mejor dicho, los contenidos, ¿no? que imparte el docente deberían poder adaptarse a los estilos de aprendizaje y al contexto de cada estudiante, de cada sesión de aprendizaje. Este adaptative learning, debido a otras tendencias, debido a la gran digitalización de la información, o de, por ejemplo, otras tendencias como el Big Data y el mismo Learning Analytics, ¿no? Pueden ahora ser más formales, pueden ahora ser más complejas. Por ejemplo, tenemos Adaptative Learning, dependiendo de los tipos, podríamos tener un tipo en el que en una clase virtual, ¿no? El sistema detecta cuáles son los contenidos que son eh, preferidos por un estudiante, por ejemplo, un estudiante que prefiere revisar muchos más videos que otro tipo de contenidos, entonces puede sugerirle más videos, ahí hay una adaptación. En otro tipo de adaptación, por ejemplo, basado en las evaluaciones, el sistema detecta qué preguntas o qué temas son los que el estudiante ha tenido más problemas en una evaluación y por lo tanto también le sugiere, ¿no? Repaso, le sugiere detalle, que pueda revisar más conceptos para que el logro de aprendizaje pueda conseguirse. Aquí una reflexión que hicimos en este tema eh, fue que en este sentido no era tan importante el contenido en sí, ¿no? O sea, no era importante si el estudiante había visto todos los videos o había leído todas las diapositivas o había resumido todos los artículos, ¿no? Es más importante que el estudiante haya alcanzado el logro de aprendizaje, ¿no? haya, haya alcanzado el desempeño que se espera, ¿no? Y que lo haya evidenciado. En ese sentido, cada estudiante, en función de su estilo de aprendizaje, debería poder tener a su disposición herramientas que se adapten a él, ¿no? Y no al revés. Con relación a este tema de blended learning o aprendizaje semipresencial, eh, hicimos algunas reflexiones a partir del análisis de algunos artículos. Uno de ellos, por ejemplo, hablaba de lo que se ha llamado el fracaso del e-learning, el fracaso entre comillas, ¿no? Donde se reflexionaba acerca de por qué los proyectos o por qué algunos proyectos o muchos proyectos de e-learning fracasan. Se revisaron dos causas principalmente, ¿no? El modelo subyacente y la calidad deficiente. El primero haciendo referencia a esta idea de algunos proyectos de e-learning donde se puede suprimir el aspecto humano, donde se puede suprimir la interacción con el docente completamente, ¿no? Donde no hay este feedback y no hay esta interacción.
Y el segundo punto que hacía referencia a que, bueno, tenemos e-learning, hay que grabar videos, hay que colgar en una herramienta virtual. Y entonces todos se ponían a grabar videos y habían personas que incluso no eran especialistas en estos temas y eran presionados a grabar muchos más. Entonces la calidad de los contenidos no era la adecuada y entonces todo el modelo se ponía en cuestionamiento, ¿no? A partir de esto se habla ya no de un e-learning puro, donde el docente es suprimido de la sesión, sino es reintegrado nuevamente, ¿no? Como se puede ver en esta imagen que les presento, ¿no? El blended learning, el aprendizaje semipresencial va a tomar, y esto también los podemos considerar como beneficios, ¿no? Va a tomar lo mejor de ambos mundos. Se va a quedar desde el punto de vista tecnológico con la movilidad, con la estructura, con el seguimiento y control, con la capacidad de autoestudio, con los costos reducidos y con el alcance global, pero recupera este componente humano y con él la motivación, la personalización, la retroalimentación, la escucha activa, la relevancia y la disciplina, ¿no? Vimos también en este análisis acerca de blended learning, por ejemplo, que habían como niveles, ¿no? Había un nivel que es como el que nosotros hemos utilizado en la clase, en la que primaba la interacción, o sea, la, las clases presenciales, y había un componente fuera de clase, ¿no? Y nos íbamos hasta el otro extremo, sin ser completamente e-learning, por ejemplo, donde todos los contenidos eh, son virtuales, ¿no? Y hay sesiones de tutoría para que los estudiantes no pierdan este componente humano, ¿no? También vimos acerca de los criterios que se deberían tomar para ver esta mezcla, qué tan presencial y qué tan virtual debería ser, ¿no? Habían criterios como el contenido del curso, como el tiempo de impartición, como el contexto, ¿no? Entre entre otros criterios importantes. Con relación al aprendizaje basado en videos o video learning, como encontraron algunos de ustedes, ese tema lo trabajaron ustedes en grupos, ¿no? Pudimos ver algunos conceptos importantes, la aplicación de esta técnica en otras tendencias, como evidentemente el aprendizaje semipresencial. Eh, Vimos algunos conceptos, algunas ventajas y algunas desventajas también. Una desventaja, por ejemplo, importante del video learning tiene que ver con esta pérdida del feedback, ¿no? Con esta o sea, tenemos a un docente que tiene que preparar un video para un auditorio que incluso no conozca, para un auditorio futuro. Entonces se va a perder esta interactividad de la que se hablaba en detalle en el tema de aprendizaje adaptativo y por tanto, teniendo en cuenta estas desventajas, se debe la misma recuperar con otra herramienta, por ejemplo con un foro o con algún otro tipo de interacción dentro del, del video, ¿no? Después ventajas habían muchas, ¿no? Sobre todo este tema que se ha venido estudiando con relación a que en general esta generación tiene un estilo de aprendizaje mucho más visual, ¿no? Y el video based learning está orientado a captar la atención, ¿no? Bajo ciertos parámetros, está orientado a captar esa atención visual y por tanto permitir un aprendizaje de mejor calidad, ¿no? Con relación a este tema de gamificación, ¿no? Revisamos algunos conceptos, algunos porqués, algunas críticas y los pasos para gamificar una sesión de aprendizaje. El concepto idea-fuerza con el que nos quedamos en esta sesión fue que en general la gamificación hace referencia a la utilización de las mecánicas del juego para aplicarlos en cualquier otra actividad. Si hablamos de gamificación en la educación,
Entonces estaríamos hablando de la aplicación de las mecánicas del juego para una sesión de aprendizaje. ¿Por qué? Se ha estudiado que esto mejora la motivación, el esfuerzo, la fidelización en la cooperación de los estudiantes. En clase reflexionamos, vimos unos videos, etcétera, donde se hacía referencia al, a la cantidad de horas que un estudiante en la actualidad dedica al juego, ¿no? Y cómo hay todo un aprendizaje, todo un expertise, ¿no? De todos en general, cuando dedicamos horas al juego. Entonces la reflexión era por qué no tomar esas mecánicas y aplicarlas a otras actividades, ¿no? Después también vimos un concepto que es el Games-Based Learning, el aprendizaje basado en juegos. Y ahí lo que deberíamos sí tener en cuenta es cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos? Eh, el aprendizaje basado en juegos hace referencia a que el juego es el que te educa. Es un juego educativo como tal. En clase, alguno de ustedes dio algunos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo de la ranita con el que podías aprender a mecanografiar, a tipear palabras más rápido. El aprendizaje basado en juegos se trata de un juego que te enseña. La gamificación, en cambio, se trata de aplicar las técnicas, de aplicar las mecánicas del juego en cualquier otra actividad. ¿Ok? Después también hablamos de algunas críticas. Este tema de la gamificación estuvo muy fuerte, pero la verdad es que algunas empresas y algunas instituciones educativas lo han ido abandonando. Pero el tema se parece un poco al e-learning en este sentido, porque para gamificar, como estábamos viendo, hay que aplicar las técnicas del juego, ¿no? O sea, si en una sesión de aprendizaje alguien dice, bueno, comienzo a regalar notas, ¿no? Comienzo a dar puntos a los que me van contestando. Y yo pienso que eso es gamificación, eso no es gamificación, eso es dar puntos a cambio de algo. Para gamificar hay que aplicar muchos más conceptos. Tiene que haber una narrativa, tiene que haber unos niveles, tiene que haber un feedback inmediato. Si no, no estamos en una sesión aún gamificada. Entonces, si esta sesión con muy pocos elementos fracasa, no quiere decir que haya fracasado la gamificación como tal, sino la aproximación, y hay que darle una revisión. Otra crítica que también es muy importante es acerca de que no se o sea, que con el tiempo el estudiante adquiera la motivación intrínseca y que no sea la motivación extrínseca, es decir, el ansia por los puntos, el ansia por los niveles, lo que haga que mueva al estudiante a aprender. El ejemplo que dimos en clase, que podría sonar muy simple, pero que se dio en la sesión, hacía referencia a que, por ejemplo, darle a un niño un sol para que coma, ¿no? Esto es acostumbrarlo a una motivación extrínseca. En el momento en el que se le deja de dar el sol, el niño deja de comer. Y no es lo que se espera tampoco con la gamificación, ¿no? Después vimos cuáles son los pasos para gamificar una sesión de aprendizaje, y con esto podernos llevar el concepto de cuándo estamos ante una sesión de aprendizaje gamificada y cuándo estamos ante una sesión que aún no está gamificada, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los pasos para gamificar una sesión de aprendizaje? Primero hay que definir un objetivo, ¿no? Piensa en qué conocimientos quieres que tus alumnos adquieran o practiquen. Luego hay que transformar el aprendizaje en juego, ¿no? Hay que plasmar el aprendizaje tradicional con propuestas divertidas, ¿no? Luego hay que proponer un reto, ¿no? Hay que dejar claro cuál es el objetivo lúdico, porque es divertido, qué tengo que conseguir. Después hay que establecer las normas del juego, ¿no? Normas concretas y sencillas para evitar el caos. Y hay que comprobar que se hayan entendido. Y finalmente hay que crear recompensas y motivar, ¿no? Buscar recompensas con puntos, diplomas, títulos, sí, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Todos estos puntos, como les comentaba, dentro de una narrativa, ¿no? Dentro de una narrativa que permita saber que estamos realmente dentro de un juego, ¿no? O sea, que hemos aplicado todas
toda la mecánica del juego y no solo una parte de ello. Con relación a este tema de Learning Analytics, de la analítica de aprendizaje, dentro de sus conceptos vimos que es un tema que viene del Big Data, ¿no? El Big Data aplicado a la educación. Big Data es un término más informático, ¿no? Ya en las aplicaciones se tiende a utilizar mucho el término de analítica, ¿no? Se hace referencia, o sea, estamos hablando realmente a este conjunto de tecnologías. Aplicado en la educación vimos que tiene una serie de ventajas, ¿no? Por ejemplo, podríamos aplicarlo a una tendencia como al aprendizaje adaptativo, ¿no? Poder, como al poder seguir la huella virtual, ¿no? La huella digital del estudiante, es decir, poder hacer un seguimiento de la interacción del estudiante con, por ejemplo, un aula virtual, cómo se puede mejorar la propia experiencia de él y el conocimiento del docente acerca de, de cómo cuál es el efecto que ha causado los contenidos que el docente ha ido entregando, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con lo que se llama ahora el, la toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Un docente puede decir, bueno, a mí me parece que los estudiantes tienen problemas en aprender este contenido y me parece que sería mejor hacerlo de esta forma. Aquí hay dos pareceres. En cambio, si vamos a obtener datos, si vamos a aplicar el Learning Analytics, la analítica en el aprendizaje, entonces podríamos con datos corroborar estas hipótesis, que son importantes, pero que deben ser corroboradas, ¿no? Entonces, un docente lo que debería decir luego de esta aplicación es, con los datos que he obtenido, veo que los estudiantes tienen problemas con estos contenidos y con estos otros datos voy a proponer estos otros contenidos. Y posteriormente a la aplicación decir, con estos datos demuestro que los estudiantes han aprendido mejor, ¿no? Con relación a los pasos, para aplicar a Learning Analytics podemos mencionar 4 pasos, ¿no? Los vimos en un video en esta sesión. Los pasos son definir objetivos y métricas, ¿no? O sea, ¿qué queremos y cómo lo vamos a medir? Recolectar datos educativos, o sea, vamos a ir a recolectar la información, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, a través de la huella, ¿no? Virtual del estudiante cuando entra a un aula virtual, por ejemplo. Vamos a analizar los datos que hemos recolectado, ¿no? Para medirlos. Vamos a ver qué nos dicen los datos. De este análisis saldrá alguna conclusión y vamos a actuar según las conclusiones. Algunas aproximaciones de Learning Analytics no hacen énfasis en este último punto, es decir, tenemos las conclusiones y las presentamos. Pero para que esté completo este tema, ¿no? Para que sea enriquecedor, tiene que haber alguna acción basada en las conclusiones, ¿no? Tiene que haber algo que genera el cambio, ¿no? Y que luego también puede ser medido de la misma manera para averiguar si hubo el efecto esperado o no. Como conclusiones de esta segunda parte del curso, ¿no? Podemos enumerar algunas rápidamente. Las nuevas tendencias tecnológicas contienen un fuerte contenido informático. Las herramientas colaborativas acercan el proceso de enseñanza al estilo de aprendizaje de la actualidad. Las nuevas tendencias en la educación poseen un fuerte componente informático. El aprendizaje adaptativo para adaptarse al estudiante. El aprendizaje semipresencial para potenciar el e-learning con presencia del docente. El aprendizaje basado en videos para enseñar desde el video y la multimedia. La gamificación para aplicar las mecánicas y las ventajas de los videojuegos en la educación. Y la analítica del aprendizaje para obtener información de la traza virtual de los estudiantes. Como referencias generales, muestro las referencias que están en el sílabo del curso y como referencias y lecturas complementarias las que pusimos en las diapositivas de cada sesión.
Una cosa interesante en esta segunda parte es que pudimos profundizar con el análisis de artículos, ¿no? De artículos académicos de diversa índole, ¿no? De revistas, de congresos, de conferencias, incluso analizamos las conclusiones y los resúmenes de una conferencia sobre educación muy importante que se dio en Brasil hace unos años. Muchas gracias por su atención. Podemos proseguir nuestra conversación en el foro, ¿no? Los invito a que utilicemos esta herramienta o cualquier otro medio de comunicación para cualquier otra duda, ¿no? Les agradezco por el tiempo y les deseo muchos éxitos en general, ¿no? En los exámenes que se vienen, en el examen de este curso y en general en cualquier reto que se planteen en su carrera profesional. Muchas gracias.